buenos días. El tema del ángulo de análisis del día de hoy es gobernabilidad a prueba. Usted lo sabe porque lo ha visto en los noticieros nacionales. Distintos grupos de maestros normalistas, a los cuales se les han sumado otros grupos radicales, han bloqueado vías de comunicación federal tan importantes como la Autopista del Sol, lo cual ha generado pérdidas cuantiosas para el sector del turismo en Guerrero, y específicamente hablando de Acapulco. Además, han tomado instalaciones como lo es el Congreso de Guerrero, forzando a los legisladores a votar la reforma educativa que ellos quieren. Pero las cosas no solamente se han quedado en Guerrero, sino que se están extendiendo a otras entidades. Por ejemplo, el fin de semana en Michoacán, las amenazas, bloqueos de carreteras y todo este tipo de acciones que van en contra de la gobernabilidad de una entidad derivaron en el cierre de 16 alcaldías y 752 primarias. A todo ello hay que sumarle que este estado la ha padecido bastante por la situación de inseguridad que está viviendo y por la incertidumbre en torno a la salud de su gobernador, Fausto Vallejo, que ya ha tenido que nombrar incluso a un gobernador interino. El escenario podría complicarse aún más en estos estados, y es por eso que estamos hablando que la gobernabilidad está a prueba. En Guerrero, por ejemplo, es factible, y es un escenario que seguramente ya están estudiando las autoridades, que el Ejército Popular Revolucionario empiece a crear nexos no necesariamente públicos y oficiales con el movimiento magisterial. No es una situación descabellada, sobre todo porque en las zonas de Guerrero donde está más acentuado el movimiento magisterial rebelde contra el gobierno federal, es donde también está muy asentado el Ejército Popular Revolucionario, que suele tener una vinculación muy fuerte a los movimientos que de alguna manera u otra generan inestabilidad, a veces justificada y a veces injustificadamente. En Michoacán el riesgo es que haya una inserción del cártel de la familia que ha resurgido durante los últimos meses. En algún momento ya lo platicamos, a este cártel se le han confiscado todo tipo de papeles y de documentos que incitan mucho a la rebelión de las personas con una propuesta ideológica, pero que al mismo tiempo termina sirviendo para la delincuencia organizada. Tanto el EPR como el cártel de la familia, cada uno con sus objetivos particulares, tienen mucha experiencia en generar inestabilidad y también tienen intereses. Hablar del EPR y lo que es un frente de ingobernabilidad que vendría desde Guerrero es un tema de inteligencia sobre el que se debe de actuar y que pone precisamente la gobernabilidad a prueba. Mire, le cuento que el sábado el Ejército Popular Revolucionario distribuyó su periódico El Insurgente. Es algo que hacen comúnmente una vez al mes. Pero ¿qué es lo interesante de este periódico? Ahí se planteó que la autodefensa armada de las masas debe ser impulsada. Y esto viene a cuenta porque al día siguiente los grupos de autodefensa en Guerrero, varios de los cuales se encuentran precisamente en zonas donde es muy influyente el Ejército Popular Revolucionario, pactaron una especie de movimiento popular con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, la CENTE, la que ha estado tomando cada rato la Autopista del Sol y otras vías de comunicación importantes. Se están juntando, se están aliando. ¿Por qué? Porque el EPR ha sido promotor de crear un frente con sindicatos, organizaciones de derechos humanos, periodistas, madres y familiares de desaparecidos y comunidades afectadas por la guerra contra el narco, en las cuales traducen la frustración no contra los narcotraficantes, sino hacia las autoridades y aprovechan el contexto. Justamente este lunes Raimundo Rivá Palacio, que es uno de los periodistas más doctos en el tema de lo que son las guerrillas, manejaba, y le comparto esto porque está muy interesante, que este frente tuvo una primera prueba el 1 de diciembre, cuando durante la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, desestabilizaron el centro histórico de la Ciudad de México, porque es justo decirlo,
habían ahí algunos que eran estudiantes, otros que eran ciudadanos que no estaban de acuerdo con la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, pero a ellos se le insertaron grupos anárquicos y también de características guerrilleras, de tal manera que muy bien organizados alcanzaron a generar cierta percepción de inestabilidad. ¿Cuál fue la segunda, digamos, prueba, según Raimundo Riva Palacio? Se dio con la emergencia súbita en varios estados donde se dio estas policías ciudadanas, estos grupos de autodefensa y los grupos paramilitares que en algún momento fueron tolerados por las autoridades y ellos se mezclaron nuevamente con los grupos que genuinamente de ciudadanos estaban sintiéndose desprotegidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos grupos de autodefensa patrocinados por el EPR sirven a intereses propios de lo que es la guerrilla, muy diferente a los grupos de ciudadanos que realmente están enojados porque las autoridades no hacen nada por combatir al crimen. Ahora, un tercer punto se da con el conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde según los órganos de inteligencia del Estado hay un núcleo de unas 200 personas muy beligerantes entre quienes se mezclan cuadros guerrilleros. Para finalizar, Raimundo Riva Palacio dice que la cuarta se encuentra en ebullición y es la lucha por buscar una contrarreforma educativa. Ahora, ¿qué es lo que importante que tenemos que reflexionar con todo lo que le he mencionado, sumado a lo que Raimundo Riva Palacio escribió? Recordemos el caso de Oaxaca, al cual en este noticiero, en esta sección, le estuvimos dando mucho seguimiento a la Oaxaca gobernada por el entonces gobernador Ulises Ruiz. La movilización en Guerrero cada vez se está pareciendo más a lo que pasó en Oaxaca hace 8 años con todo esto del APO, este movimiento radical que generó mucha inestabilidad en esa entidad, cuyo contexto era precisamente también la movilización magisterial, pero en ese caso era un aumento de salario. A este se le sumaron organizaciones sociales y cuadros del EPR, que tuvieron en sus calles un laboratorio de pruebas para la guerrilla urbana. A Guerrero, según distintas fuentes periodísticas y de inteligencia, han llegado asesores de la sección 22 del CENTE de Oaxaca que están llevando a cabo una estrategia para dar al movimiento popular guerrerense un desarrollo por la misma ruta estratégica que se le dio entonces al conflicto en Oaxaca y que puso en jaque al gobierno del estado y al de la república. La toma de la ciudad de Oaxaca por varios meses generó una crisis de gobernabilidad que incluso se tradujo en una crisis económica para esta entidad. Y es lo que van a hacer para tratar de presionar al gobierno de Enrique Peña Nieto. A diferencia de que esta vez las condiciones para la insurgencia son diferentes, porque además de Guerrero tenemos el problema de que en ese mapa de riesgo actual en México se le estaría sumando la misma Oaxaca, Michoacán y Chiapas, donde cada vez también el movimiento magisterial empieza a presionar más por, en este caso, recursos al gobierno estatal que de por sí no los tiene para poder de alguna forma salírsele por la vuelta a la reforma educativa. ¿Dónde se encuentra aquí el reto de gobernabilidad para la presidencia de México que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto? Mire, las provocaciones políticas buscan una respuesta represiva, es lo que buscan estos grupos. ¿Por qué? Porque en medida de que el gobierno federal caiga en la llamada represión, saben que esa es la gasolina que necesitan para estimular a los integrantes del movimiento y golpear mediática y socialmente al gobierno. Todo esto que están generando estos grupos, que se están aprovechando de muchas personas que están genuinamente ahí e inocentemente ahí, porque hay mucha pobreza en México y eso no lo podemos negar, pero lo que estos grupos realmente están haciendo es con miras a septiembre, cuando se discuta la reforma energética y la fiscal. Por entonces, la tensión electoral también podría tambalear el Pacto por México y saben que es el momento en el cual van a tratar de parar al gobierno de Enrique Peña Nieto en lo que se refiere a la ruta de las reformas. Este frente por la ingobernabilidad que se viene generando en algunas partes del país buscará generar precisamente la percepción de que México sería ingobernable con estas reformas, pero son reformas que México necesita y México aún sigue siendo gobernable, pero estos grupos por supuesto van a tratar de buscar generar otra percepción. Como se lo mencioné en un inicio, no quiere decir que todas las personas que están participando en estas protestas tengan intenciones de generar inestabilidad al país. Muchas están realmente por condiciones genuinas, pero dentro de ellas
Hay grupos que se están colando, grupos que quieren generar ingobernabilidad. Y precisamente ahí está una de las pruebas más importantes de este 2013 para el gobierno federal. Le agradezco su atención. Ya sabe que mi cuenta de Twitter es @LuisBorja76 y Facebook Luis Edmundo Borja Pacheco. Estoy listo para sus comentarios.